El espejo maldito, un relato escrito por Lengua de Brujo para el canal de Luco. Hace varios años, me mudé a una casa antigua que había pertenecido a mi familia por generaciones. Estaba ubicada en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos, un lugar que parecía detenido en el tiempo. La casa era enorme, con pasillos largos y oscuros, ventanas que apenas dejaban entrar la luz del sol y un sótano que siempre permanecía cerrado con un candado oxidado. Pero lo que más llamaba mi atención era un viejo espejo que colgaba en el salón principal. El espejo era enorme, con un marco negro tallado con figuras de criaturas grotescas que parecían retorcerse si las mirabas demasiado tiempo. Mi abuela siempre me advirtió que no me acercara demasiado a él, pero nunca me dijo por qué. Después de su muerte, heredé la casa y, con ella, el espejo. Al principio, todo parecía normal. Pasé los primeros días limpiando y acomodando mis cosas, tratando de hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Pero, por las noches, algo cambiaba. Noté que el espejo reflejaba la habitación de manera extraña, como si la luz no se comportara como debería. A veces, creía ver movimientos en el reflejo, sombras que no coincidían con nada en la habitación. Lo atribuí al cansancio y a la imaginación, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Una noche, mientras una tormenta azotaba el pueblo, me desperté sobresaltado por un ruido que provenía del salón. Era un sonido leve, como un susurro, pero lo suficientemente claro para sacarme de la cama. Tomé una linterna y bajé las escaleras, siguiendo el sonido hasta el salón. Allí estaba el espejo, iluminado por los relámpagos que entraban por las ventanas. Me acerqué lentamente y, entonces, lo vi. En el reflejo, no estaba yo. En su lugar, había una figura oscura, alta y delgada, con ojos brillantes que me observaban fijamente. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura extendió una mano hacia mí y, aunque sabía que no debía hacerlo, levanté la mía. En ese momento, sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Cuando recuperé la conciencia, estaba en un lugar que no podía describir. Era como un bosque, pero los árboles eran negros y retorcidos, y el cielo era de un rojo oscuro. No había sonidos, solo un silencio opresivo que parecía ahogarme. Caminé durante lo que parecieron horas, pero el paisaje nunca cambiaba. Finalmente, llegué a un claro donde vi algo que me heló la sangre, el espejo. Estaba allí, en medio de la nada, reflejando ese mundo infernal. Me acerqué a él, desesperado por encontrar una salida, pero cuando me miré en el reflejo, no era yo quien me devolvía la mirada. Era la figura oscura, sonriendo con una expresión que me llenó de terror. Escuché una voz susurrar mi nombre y, antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me arrastraba hacia el espejo. Desperté en el salón, tirado en el suelo frente al espejo. El sol entraba por las ventanas y todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, he notado que mi reflejo no siempre coincide con mis movimientos. A veces, cuando me miro en el espejo, veo a esa figura oscura detrás de mí, acercándose cada vez más. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Los días se han vuelto una neblina interminable y las noches son un suplicio. El espejo sigue ahí, colgado en el salón, como si se burlara de mí. He intentado cubrirlo con sábanas, incluso con tablas de madera, pero siempre amanece descubierto, como si alguien, o algo, lo desvelara mientras duermo. Lo peor no es solo lo que veo en el reflejo, sino lo que escucho. Por las noches, cuando la casa está en silencio, oigo susurros que provienen del salón. No son palabras claras, sino murmullos que parecen venir de un lugar lejano, como si alguien estuviera hablando al otro lado del espejo. A veces, creo distinguir mi nombre, pronunciado en una voz que no es humana. Hace una semana, decidí investigar. No podía seguir viviendo así, atormentado por esa cosa. Busqué en los viejos archivos de la familia, en cajas polvorientas que no habían sido abiertas en décadas.
Encontré diarios, cartas y fotografías descoloridas, pero lo que más me llamó la atención fue un manuscrito escrito por mi bisabuelo. Hablaba del espejo. Según el manuscrito, el espejo no era un simple objeto decorativo. Había sido traído de un lugar lejano, un sitio que mi bisabuelo solo describía como el abismo. Era una puerta, decía, un portal a un mundo que no debería existir. El espejo había sido sellado con rituales antiguos, pero, con el tiempo, esos rituales se habían debilitado. Mi bisabuelo advirtió que, si el sello se rompía, algo escaparía. Algo que había estado esperando. Leí esas palabras con horror, recordando la figura oscura que había visto en el reflejo. ¿Era eso lo que mi bisabuelo temía? Algo que ahora estaba tratando de cruzar al otro lado. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí buscar ayuda en el pueblo. Fui a ver al sacerdote, un hombre mayor que conocía bien la historia de mi familia. Cuando le conté lo que había vivido, su rostro palideció. Me dijo que el espejo era una maldición, algo que mi familia había cargado por generaciones. Me advirtió que no intentara destruirlo, que solo empeoraría las cosas. En su lugar, me dio un frasco con agua bendita y me dijo que rociara el espejo mientras recitaba una oración. Regresé a casa esa noche con una mezcla de esperanza y miedo. Coloqué el frasco frente al espejo y comencé a recitar las palabras que el sacerdote me había enseñado. Pero, justo cuando iba a rociar el agua, algo sucedió. El espejo se empañó, como si alguien hubiera soplado sobre él desde el otro lado. Luego, lentamente, apareció una mano. Era delgada, casi esquelética, con uñas largas y afiladas. La mano se movió hacia el borde del espejo, como si intentara salir. Retrocedí, pero no pude apartar la mirada. La figura oscura apareció detrás de la mano, sus ojos brillantes fijos en mí. «No puedes escapar», susurró, y su voz resonó en mi mente como un eco. Tiré el frasco de agua bendita al espejo, pero no pasó nada. El líquido simplemente se deslizó por la superficie, como si el espejo lo repeliera. La figura sonrió, y entonces entendí, el sello se había roto. Ya no había forma de detenerlo. Desde entonces, las cosas han empeorado. La figura aparece cada noche, más cerca que antes. Ya no está solo en el reflejo, a veces la veo en los rincones de la habitación, observándome desde las sombras. Los susurros se han vuelto más fuertes, y siento que mi mente se desmorona poco a poco. Anoche, soñé con el abismo. Era un lugar infinito, lleno de criaturas que no podía describir, pero que sentía que me observaban. En el centro de todo estaba el espejo, y frente a él, la figura oscura. Me llamó, y supe que pronto no tendría más opción que responder. No sé cuánto tiempo me queda. Escribo esto como una advertencia, como un último intento de evitar que alguien más caiga en esta trampa. Si alguna vez te encuentras con un espejo como este, no lo toques. No lo mires. Porque, una vez que lo haces, es demasiado tarde. Un abismo te espera.